Buenos días chicos, esperando que hayan tenido un excelente fin de semana. A continuación les voy a presentar el video explicativo de esta semana. Voy a dividir este video en dos partes, en donde en primer lugar les voy a explicar los contenidos de esta sesión que tienen que ver con el sistema democrático. Para eso voy a utilizar un PowerPoint y la guía que ustedes tienen que realizar. Y a continuación, en la segunda parte, les voy a explicar otra guía que va adjunta que tiene que ver con la retroalimentación del trabajo que ustedes hicieron antes de salir de vacaciones, que en este caso era la columna de opinión. Ahí les voy a explicar, y en la guía se mencionan cuáles fueron los criterios más descendidos y cuáles fueron los criterios logrados por ustedes en la columna de opinión, y se propone una pequeña actividad para reforzar la habilidad o criterio más descendido. Para partir, como les dije, vamos a comenzar con el sistema democrático en Chile, y el objetivo de la sesión va a ser reflexionar y evaluar las condiciones sobre las cuales funciona el sistema democrático en nuestro país mediante análisis de fuente histórica. Es decir, vamos a evaluar cómo vamos o cómo estamos con respecto a nuestro sistema democrático, teniendo en consideración algunas características que se van a entregar en la guía principalmente. Para iniciar, vamos a definir lo básico, que es el concepto de democracia. Mencionarles que el término o el concepto de democracia viene de la antigua Grecia y que fue acuñado en Atenas en el siglo V a.C. El concepto de democracia está compuesto por dos términos del antiguo griego, que es demos y kratos. Demos, que significa pueblo o población, y kratos, que significa gobierno, poder o autoridad. Es decir, la definición final de democracia sería el gobierno del pueblo o un gobierno del pueblo. La democracia a la vez tiene distintas características o condiciones que se han ido modificando a través del tiempo. La democracia de los atenienses, por supuesto, pero hay elementos que en la actualidad se han modificado y que forman parte de las características centrales de la democracia. Por ejemplo, que en el mundo contemporáneo existe una pluralidad de ideas, concepciones y usos del concepto de democracia. En la actualidad no existe solamente un tipo de democracia, existen varios. Los básicos son la democracia directa, la democracia representativa y la democracia semidirecta. La democracia directa tiene que ver con la participación de los ciudadanos, como dice su palabra, de forma directa, es decir, la población o el pueblo participa de forma directa en las decisiones que se toman dentro de ese estado, y ese tipo de democracia es muy característico de la antigua Grecia, en donde la población era mucho más reducida, por lo tanto se permitía o se podía lograr esa participación directa de todos. La democracia representativa, que es la democracia que más se acerca a nuestra realidad, porque como dice su palabra, es representativa, ya que nosotros como ciudadanos elegimos a quienes nos van a representar, y esos que van a representarnos van a ser finalmente los que tomen las decisiones relacionadas con temas específicos del Estado, ¿ya? Hay instancias de participación, la votación, los movimientos sociales, participar en un partido político, pero finalmente nosotros delegamos nuestro poder de decisión, por así decirlo, a alguien que nos representa y que toma las decisiones que tienen que ver con el Estado. En este caso nosotros, por ejemplo, elegimos diputados y senadores, y ellos son finalmente los que aprueban o rechazan leyes, ¿ya? Nosotros elegimos a un representante que, como dice la palabra, nos va a representar. Y la semidirecta, que es una mezcla de las dos anteriores, es decir, hay instancias de participación directa, pero también los ciudadanos eligen a su representante. Dice que la democracia es un régimen político donde la titularidad del poder la ejerce el pueblo a través de mecanismos institucionales, es decir, que hay distintos mecanismos de participación dentro de una democracia. Las votaciones, por ejemplo, es una de las formas o uno de los mecanismos de participación. Y históricamente se ha entendido también la democracia como sinónimo de libertad, de igualdad, de gobierno de la mayoría, del respeto por las minorías. Esas son características que debiese reunir una democracia plena.
También la democracia no solamente tiene que ver con un régimen político, sino que también se relaciona con elementos económicos y sociales. Y que esos elementos políticos, económicos y sociales tienen que ir siempre en pro del bien común de la ciudadanía. También la democracia implica valores, como les dije, se relaciona mucho la democracia con conceptos como la libertad, como la justicia, como la igualdad. Y es reconocida como una de las formas más óptimas para garantizar los derechos humanos, porque, como les dije, está relacionada con una serie de valores que debiesen promover el respeto por los derechos humanos. Esta caricatura también la van a ver en su guía, para iniciar la guía, en donde se da la definición de democracia y ustedes posteriormente van a tener que analizarla. No quiero profundizar mucho en eso para que ustedes puedan hacer el ejercicio de forma independiente. Y también la democracia se garantiza en este caso en nuestro país a partir de la Constitución, en donde se establece que Chile es una república democrática. Y aquí aparece la bibliografía de donde se sacó la información para la realización de este Power. A continuación les voy a presentar entonces y explicar la guía. Como les dije, va el objetivo de la clase de hoy, que es reflexionar y evaluar las condiciones sobre las cuales funciona el sistema democrático en nuestro país mediante el análisis de fuente histórica. Entonces vamos a ver aquí con más profundidad las características y las condiciones que se dan para la democracia y ustedes posteriormente van a tener que evaluar la nuestra. Para partir, como les dije, van a evaluar esta caricatura que dice ¿qué sabemos del concepto de democracia? Observa la siguiente imagen y luego completa el cuadro de análisis. Y ustedes tienen que analizar la imagen. ¿Quién es él y la protagonista de la imagen? ¿Qué actitud presenta él o la protagonista de la imagen? ¿Cuál es el tema principal de la imagen? ¿Y qué mensaje o intención tenía el protagonista de la imagen? Posteriormente ya se profundiza con algunos elementos relacionados con el concepto de democracia. Se da también nuevamente aquí en la guía la definición por el origen de la palabra, que viene del demos y kratos, el gobierno del pueblo, y se les va dando información con respecto a la democracia que se la expliqué anteriormente, que se ve la democracia como sinónimo de libertad, de igualdad, de gobierno de la mayoría, que es una de las formas de una de las organizaciones social y política que se considera como la más óptima para la promoción de los derechos humanos, y se les presenta también ahí preguntas explícitas e implícitas del texto respecto a la definición del concepto. Posteriormente se les da las características de la democracia, en donde, por ejemplo, se menciona que una democracia se caracteriza por elecciones libres, periódicas y limpias, por la libertad de expresión, por también el derecho a la información, la libertad de asociación también, y también se les dan algunos elementos o dimensiones que contribuyen a la calidad de la democracia, es decir, algunas condiciones también de la democracia. La participación, por ejemplo, se explica el Estado de Derecho, la rendición de cuentas, la existencia de un sistema de contrapeso, la libertad también, en donde se explica cada uno de los puntos relacionados con la democracia. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta para la evaluación del sistema democrático que se hace a continuación. Y ya con la evaluación del sistema democrático, lee atentamente el siguiente texto que nos invita a reflexionar y evaluar el sistema democrático chileno y luego responde las preguntas propuestas. Y se da un texto en donde también se explica, las características o las condiciones que debe tener una democracia para ser una democracia plena, y posteriormente se les invita a realizar la actividad en donde existen preguntas que van relacionadas con la evaluación del sistema democrático.
Por ejemplo, dice, según el autor, ¿cuáles son los supuestos básicos del sistema democrático y qué problemas generan en la práctica? Dice, desarrolla una comparación entre los elementos que contiene un sistema democrático según la definición de Dahl y los principios de la democracia según lo revisado en clase. ¿En qué caso la democracia chilena cumple o no el requisito planteado por el autor? Entonces ahí, por ejemplo, en la número 2 ya se les invita directamente a la evaluación del sistema democrático. Comparar lo que dice el texto con respecto a lo que debiese ser una democracia o las condiciones que debiese cumplir una democracia y si es que el caso de la democracia chilena cumple o no cumple con esas condiciones. Y continúan otras dos preguntas. Eso, chicos, con respecto a los contenidos de esta semana. En relación a la guía de retroalimentación de la columna de opinión, aparece en un principio lo que debían hacer en la evaluación, redactar una columna de opinión evaluando el funcionamiento de los poderes del Estado durante el gobierno actual, y aparecen los criterios logrados y los no logrados, ¿ya? Por ejemplo, para no explicarles todo lo logrado y lo no logrado, el criterio más descendido fue el pensamiento crítico, y aquí está porque faltó consistencia a la hora de entregar argumentos. Son muchas ideas para entregar una opinión, y es porque básicamente lograron o quisieron abarcar muchos elementos para justificar su opinión, y eso hizo que muchos de sus argumentos fueran inconclusos o incompletos, ¿ya? Entonces, para la próxima ocasión, tratar de centrarse en uno o dos argumentos bien sólidos y desarrollarlos. No tratar de abarcar tanto, porque eso hace que donde ponen muchas ideas no las desarrollan bien. Por ejemplo, dice, si es que tuviésemos que evaluar el sistema judicial, cómo ha funcionado la Corte Suprema o los tribunales de justicia en Chile. Dice, Juanito continúa su argumento explicando que existe una gran desigualdad económica y por tal motivo le pone un 3 al funcionamiento de los poderes del Estado en Chile durante el último gobierno. Y un ejemplo de argumento lógico para este caso, para el funcionamiento del Poder Judicial, sería el mal funcionamiento del Poder Judicial, es decir, Corte Suprema y tribunales de justicia, se manifiesta diaria y continuamente a la hora de juzgar y entregar sentencias desiguales. Claramente existen profundas desigualdades sociales, políticas y económicas a la hora de aplicar la ley. En Chile se juzga de la misma forma a un político que a un vendedor ambulante, se juzga en igualdad de condiciones a ricos y pobres, que eso podría ser un planteamiento que ustedes podrían haber dado a la hora de evaluar el Poder Judicial. Como les dije, siempre centrarse en uno o dos argumentos para trabajarlos de forma completa. En este caso se plantea que hay una desigualdad en la aplicación de la ley, por eso el funcionamiento del Poder Judicial sería deficiente. Y no tratar de poner tantas ideas, sino que centrarse en un argumento. Como esa fue la habilidad más descendida, ustedes van a poder leer ya a profundidad el resto de los criterios. Se propone una pequeña actividad muy cortita para practicar esa habilidad más descendida. Dice, lee la noticia y realiza la actividad. Tienen que leer esta noticia que aparece aquí con respecto a la Cámara de Diputados, posterga el plebiscito constitucional en Chile, relacionado con el contexto de la pandemia, y tienen que responder estas tres preguntas. ¿Sobre qué poder del Estado trata la noticia y por qué? ¿Cuál es tu opinión sobre lo ocurrido? ¿Cómo evalúas esta medida? ¿La consideras correcta o incorrecta? ¿Y por qué? Y crea una introducción de un artículo de opinión que evalúa la gestión del poder del Estado en relación a la pandemia. Ya es para que ustedes practiquen básicamente su criterio más descendido, que en este caso fue el pensamiento crítico, ¿ya? Eso, chicos, cualquier tipo de consulta pueden hacerla vía Classroom y también
Voy a estar esperando sus consultas para reunirlas todas en un video que voy a subir el miércoles. La semana pasada no subí ningún video el miércoles porque no llegó ninguna consulta, así que asumí que estaba todo comprendido, pero por favor, chiquillos, aprovechen la instancia de consultar. Nosotros los profesores estamos pendientes de lo que ustedes tengan dudas o consultas y les vamos a responder, ¿ya? Así que aprovechen esa instancia, no se queden con la duda, es mejor preguntar que quedarse con la duda y después responder de forma incorrecta las guías o las evaluaciones. Que tengan una excelente semana y espero que puedan resolver de la mejor forma su guía.